Todos sabemos lo que es un héroe, pero no muchos conocen el origen del término y sus múltiples connotaciones. Entre los antiguos griegos, el héroe era un semidios, una acepción original a la que se han ido incorporando distintas cualidades, como la capacidad de participar en gestas o actos de valentía, el desarrollo de aptitudes frente a la adversidad o incluso la virtud de actuar por el bien de otros, de la comunidad. Los héroes, como los dioses, han formado parte de la memoria colectiva de forma oral desde siempre. Pero su presencia empezó a materializarse cuando las tumbas de estos héroes se convirtieron en lugares donde honrar su memoria. Lugares a los que los seguidores del culto acudían convencidos de que las ofrendas y la adoración profesada les haría participar de las cualidades del personaje. Uno de los ejemplos tempranos de Herón es la tumba del guerrero del Grifo, una sepultura de fosa de la Edad del Bronce, datada en el siglo XV a.C., ubicada junto al Palacio de Néstor en Pilos y que ha proporcionado más de 3.000 objetos. Estamos ante una tipología de tumba susceptible de ser considerada un Herón, como el Círculo A de Micenas, donde las excavaciones proporcionaron una inscripción que invocaba al héroe varios siglos después de que las élites micénicas hubieran sido enterradas en las tumbas de Pozo. O la tumba de Zolos de Agamenón, también en Micenas, cuya función debió de ser similar a la de los Heroa de siglos posteriores. A nivel urbanístico, este tipo de enterramientos comenzaron a ser integrados en la geografía urbana de las ciudades griegas. Pasaron a ser espacios o pequeños santuarios destinados a revivir la memoria de sus héroes, como el Herón de Lefkandi, con una datación del siglo X a.C. Aquí, un recinto funerario construido en adobe sobre un zócalo de piedra debió de albergar los restos de un príncipe cuyas exequias revelan sugerentes paralelos con los funerales de Patroclo que Homero describe en su Ilíada. Un ritual consistente en la incineración del difunto, el sacrificio de animales y el depósito de las cenizas en una urna que acabaría siendo cubierta por un túmulo. Desde ese momento, el lugar se convertía en tumba, en cenotafio, pero también en espacio de culto o conmemoración del héroe. En la mayoría de los casos, el Herón contenía los restos del héroe, pero también se han documentado Heroa en los que las reliquias no estaban en las propias tumbas. Eso nos lleva a contemplar una realidad que iba más allá del ámbito funerario. Un fenómeno que se adentraba en la coordenada simbólica y que desempeñaba un importante rol en el espacio cívico. Me explico. En la Grecia arcaica, el héroe no solo era un referente en la memoria colectiva, además tenía un papel central en la vida de la polis. El culto al héroe, de origen griego, aunque también documentado en contextos orientales, iba más allá de la veneración ancestral, porque dotaba a la ciudad de un referente que reforzaba su identidad y estrechaba vínculos con el héroe. Para los ciudadanos, la atribución de un héroe no solo era un aliciente para garantizar su desarrollo, también era sinónimo de prosperidad o de bienestar. Promovía supersticiones, potenciaba el poder de convocatoria de los espacios públicos y actuaba de reclamo comunitario, hasta el punto de que algunas ciudades, caso de Esparta y Tegea, rivalizaron por hacerse con las reliquias de los héroes. De hecho, solían ubicarse en el ágora o bien junto a las puertas de acceso en la polis, como puede ser el caso de Olimpia. Con cierta frecuencia se hacían ofrendas, se celebraban comidas, se sacrificaban animales también. En definitiva, una puesta en escena frente a la morada del héroe con la que se rendía tributo a las estirpes fundacionales. Cada paseo, cada desplazamiento por la polis, cada acto cotidiano implicaba recordar al héroe fundador, al Catistés. Pero insisto, con un trasfondo de vocación cívica e integradora. Por eso el Herón se convirtió en uno de los ejes de la arquitectura urbana helena
que se fue extendiendo a lo largo y ancho de la cuenca mediterránea a medida que las formas de vida urbanas fueron penetrando en otros territorios. Y ese es el motivo de que se hayan podido documentar tipologías de lo más variadas. En el ámbito heleno, por ejemplo, contamos con el Herón de Nemea, uno de los espacios del santuario panhelénico consagrado a Zeus. Aquí se practicaba la magia en un contexto de celebración de juegos atléticos en los que Nemea se convirtió en epicentro de la argólida. Y fue el héroe mitológico a quien se rendía culto en este montículo, a Ofeltes, el inspirador de un Herón cuya datación abarca los siglos VI y IV a.C. Es cierto que el fenómeno del culto al héroe nació en la Hélade, pero los territorios que formaban parte del radio de acción de la colonización griega acabaron integrando en sus ciudades estos lugares donde rememorar a los héroes. La península itálica, por ejemplo, cuenta con algunos de los ejemplos más destacados, como el de Paestum, ubicado en la Magna Grecia y datado en el siglo VI a.C. El mencionado Herón, construido en el Ágora de la Polis, fue un túmulo en origen que el paso del tiempo acabó destruyendo para dejar a la vista la parte superior de la estructura que se diferenciaba del resto del ágora mediante una pared de piedras cubiertas con tierra. Las evidencias apuntan a que el de Paestum no es una excepción, porque parece que en la génesis del fenómeno, los Heroa solían ser túmulos que el tiempo ha ido dejando al descubierto. También en territorio itálico, esta vez en el Lacio, se encuentra el famoso Herón de Eneas, que aunque había sido un túmulo en origen, lo que ha sobrevivido de la estructura original han sido 14 altares que debieron de ser erigidos entre los siglos VI y IV a.C. Aunque no hay consenso sobre el significado de este importante santuario o Herón lacial, algunos especialistas creen que los altares debieron de representar a cada una de las ciudades de la Liga Latina. Se antoja asequible recrear la escenografía propia de un lugar sagrado que congregaba multitudes y en el que, según la creencia, reposaban las reliquias del héroe fundador. Ofrendas de adoración, depósitos votivos, banquetes, libaciones, en definitiva, interacción imaginaria con el héroe, cuyas hazañas eran revividas, que sugestionaba a los presentes y que agitaba la esfera socio-religiosa de las comunidades. Algo parecido a lo que debió de ocurrir en el Herón de Alcaeus, el héroe fundador, a quien se rindió pleitesía en Eleuterión, en la Magna Grecia. Mejor conocido que el Herón de Alcaeus es el de Pélope o Pélops, un santuario que los ciudadanos de Olimpia dedicaron a su héroe en el Ágora. En su honor levantaron, en el siglo V a.C., un zolos, una arquitectura o estructura circular, con un altar en el centro dentro de un edificio más amplio de planta cuadrada. Y aunque la arqueología no siempre ha resuelto su ubicación exacta, se sabe que muchas ciudades, Atenas, Roma, Siracusa y tantas otras, dedicaron Heroa a sus héroes fundadoras, como en Asia Menor, donde también los hay. Algunos, como el de Hipólitos en Troya, los conocemos por referencias literarias. Pero no son pocas las estructuras documentadas en la costa minorasiática. Por ejemplo, el Herón de Trisa, en la región de Licia, datado en el siglo IV y que, a modo de templete funerario, presenta unos relieves cuya narración contiene distintas escenas mitológicas. O el Herón intramuros de Termesos, en Pisidia, al suroeste de Anatolia, cuya advocación sigue siendo un misterio a día de hoy. En el consabido Herón, datado entre los siglos IV y III a.C., se conservan 3 nichos semicirculares a modo de hornacinas, seguramente destinados a depositar ofrendas. A su lado se aprecian una tarima y un banco que, sin ninguna duda, sirvieron para congregaciones cultuales en recuerdo del héroe,
además de un pequeño canal para hacer libaciones. Otro ejemplo más de cómo las polis griegas integraron la faceta cultural, funeraria y social intramuros de la polis. También Afrodisias o Hierápolis muestran las trazas constructivas de más que posible eroa integrados en el tejido urbano de estas ciudades de época helenística o romana ubicadas en Asia Menor. Pero sin duda el Herón mejor conservado y el que de forma más nítida muestra el encaje de este tipo de estructuras en una polis griega es el de Sagalassos, en la región de Pisidia. Un tipo de Herón de época helenística y augustea, con una morfología de planta cuadrada y coronada por una torre que presenta diferentes tipos de decoraciones. Y es precisamente esta disposición turriforme la que convierte a este Herón en un edificio destacado dentro de la geografía urbana de Sagalassos. Porque desde el punto de vista visual y paisajístico le otorgaba un protagonismo indiscutible. Destacaba sobre el resto de construcciones, subrayando la jerarquía del Herón y dotándole además de una preeminencia simbólica que evidenciaba lo importante que era el héroe, el catistés, en el día a día de la polis. Hablamos de una simbología compleja que en el caso de Sagalassos puede seguirse a través de los relieves mostrados en uno de los cuerpos inferiores de la estructura turriforme del Herón. Mujeres danzando, tañendo instrumentos, liras por ejemplo, seguramente como parte de algún tipo de ceremonia cuyo objetivo era recordar al héroe, a las estirpes fundacionales de la ciudad, en una dinámica integradora y de intervención colectiva que lo convertía en un asunto mucho más cívico que familiar. Porque el héroe no era solo recuerdo. La teatralización de su presencia, esa puesta en escena figurada, implicaba participación ciudadana y cohesión. En cualquier caso, el Herón, como fenómeno con implicaciones urbanas, sociales y simbólicas, trascendió el ámbito heleno y fue adoptando matices tanto geográficos como morfológicos con el paso del tiempo. Uno de los eroa más tardíos y mejor conservados es el de Terón en el Valle de los Templos de Agrigento, en Sicilia, que se adentra ya en una cronología de época romana. Y conviene aportar un matiz para distinguir un Herón de tradición helena de lo que posteriormente supuso el culto a los emperadores fallecidos. En el caso del Herón griego, no se contemplaba el ascenso del héroe al Olimpo, ni tampoco su conversión en dios. Según la creencia, el héroe yacía bajo tierra. Se trataba de un culto de tipo tónico por naturaleza y su poder era puramente local. Por esa razón, sus rituales se asemejaban más a deidades vinculadas al inframundo, al hogar, a la familia, a las entradas, a los caminos, como Hécate y Perséfone, que a cultos relacionados con deidades como puede ser Apolo o Zeus. Hemos repasado los casos mejor documentados en la cuenca mediterránea. Pero el fenómeno del Herón se constata también en la península ibérica. Y no solo por influencia helena, también el ámbito oriental dejó su impronta. El más antiguo, de inspiración fenicia orientalizante y datado en el siglo VI a.C., es el monumento turriforme de Pozomoro, en la provincia de Albacete, que ha sido interpretado como la tumba de un antepasado convertido en héroe. Algo así como un monarca cuya sepultura potenció el poder de convocatoria de tumbas sucesivas hasta el punto de que su espacio sacro acabó acogiendo una necrópolis ibérica tiempo después. Y de un horizonte cronológico similar del siglo VI a.C., es una tumba de la necrópolis granadina de Puente de Noy, en Almuñécar, que presenta una tumba de cámara donde además se localizó un león fenicio en piedra arenisca que, a pesar de su mal estado de conservación,
permite sostener su pertenencia a algún tipo de monumento turriforme de tipo Herón, al que iría adosado el león a modo ornamental. A un sustrato más reciente, de época ibérica, pertenecen varios de los Eroa documentados, todos en la mitad sur peninsular. El Cerrillo Blanco de Porcuna, en la antigua Bulco, en la provincia de Jaén, es buen ejemplo de yacimiento en el que se han ido localizando dos Eroa fechados en el siglo V a.C. En este caso, el remanente arqueológico de este yacimiento consta de un grupo escultórico seguramente desprendido de un monumento funerario en el que se han podido reconstruir hasta 40 esculturas asociadas a un programa iconográfico de lo más sugerente y complejo. La presencia de estos dos Eroa, adornados con escenas humanas y de animales, revela la penetración de creencias griegas funerarias en territorio oretano, cuyas élites debieron de ser receptivas al influjo heleno. Y es sintomático no solo que los restos de los Eroa se encuentren sobre una necrópolis orientalizante, también es llamativo que tras ser deliberadamente destruidos y fragmentadas las esculturas, su espacio fuera ocupado por una necrópolis ibérica. Tal evidencia podría estar reflejando el deseo de establecer una nueva élite ibérica considerada descendiente de una antigua estirpe mítica. Y en la misma provincia de Jaén se ha localizado otro Herón, el del Pajarillo, en Huelma, en el que se repite la fórmula de esculturas exentas, guerreros, leones y otros carnívoros que obviamente fueron concebidas y colocadas para ser vistas desde todos los ángulos. Se trata de una temática de mito heroico que culmina con el enfrentamiento de un héroe y un lobo. Un tipo de escena documentada también en tumbas etruscas de Tarquinia, aunque cronológicamente el Herón del Pajarillo es más reciente, concretamente del siglo VI a.C. En este caso se presupone una configuración arquitectónica longitudinal con una estructura turriforme en la que el conjunto escultórico habría descansado sobre una especie de pódium en la zona más alta. Precisamente el lugar frente al cual se habrían llevado a cabo las prácticas rituales como libaciones, sacrificios de animales, depósitos de ofrendas, liturgias que la arqueología ha constatado con el hallazgo de hogares, fragmentos cerámicos, sobre todo cerámica ática, y restos de huesos carbonizados. Un sentido ritual, en el caso de este Herón en este santuario, que viene avalado por su ubicación, porque se encuentra en una zona de acceso al valle que es un punto estratégico en las vías de comunicación y de transporte de mercancías. De ahí que el Herón del Pajarillo haya sido considerado como un ejemplo de los Eroa catalogados como de tipo extraurbano. Nada que ver con los Eroa de la localidad sevillana de Osuna, donde se ubicaba la antigua Urso. En Urso se conservan los restos de al menos dos Eroa con una cronología del siglo III a.C. Y la tradición ha bautizado como relieves de Osuna este tipo de santuarios que, a diferencia de los de Pajarillo, son de tipo intraurbano, es decir, santuarios situados en áreas céntricas de la ciudad o en zonas elevadas vinculadas al culto sacro. Pero tales relieves serían el resultado del desprendimiento y destrucción de lo que habría sido una o varias estructuras monumentales a modo de santuario o de Herón. Las evidencias apuntan a la guerra civil entre César y Pompeyo a mediados del siglo I a.C. como el momento en el que los Eroa de Osuna fueron destruidos para construir una muralla a partir de los sillares y estructuras de los antiguos monumentos y relieves. Y tal destrucción es la culpable de que la planta de estos monumentos sea hoy una mera conjetura, porque los materiales han aparecido reutilizados, triturados y fragmentados. Sin embargo,
la conservación de los relieves, en origen adosados a un muro, permiten adivinar escenas de combates con gimnastas, con personas tocando instrumentos musicales, soldados aislados, jinetes con espada, participantes en distintos tipos de libaciones, todas ellas representaciones que se documentan también en la Grecia arcaica, en Etruria, en la Magna Grecia e incluso en la Roma republicana. No obstante, el relieve de Osuna más llamativo es el que muestra a una pareja besándose en la boca. Una imagen que cobraría sentido en el ámbito funerario como escena de despedida, seguramente bajo el influjo de modelos griegos helenísticos estilados entre los siglos III y II a.C. Y a partir de aquí, el resto de Eroa documentados en la península ibérica generan algún tipo de duda, porque el registro arqueológico no es lo suficientemente explícito como para constatar que se trata de Eroa y no de otro tipo de estructuras funerarias o votivas. La provincia de Alicante, de hecho, cuenta con 3 ejemplos. Uno de ellos, en la Alcudia de Elche, datado entre los siglos V y IV a.C. Aquí, en la Alcudia, se localizaron esculturas asociadas a un Herón que debió de formar parte del templo. Y todo apunta a que este tipo de espacios sacros, como el de la Alcudia, estarían reflejando la evolución hacia un sustrato ibérico más urbano. Un nuevo contexto que evidencia el traslado del espacio cultural al interior de los poblados. No muy distinto sería el caso de la Illeta dels Banyets, en la localidad alicantina de Campello, a solo 13 kilómetros de Alicante capital. Más reciente que el Herón de la Alcudia, el mencionado Herón de la Illeta, datado en el siglo III a.C., repite el patrón de restos escultóricos asociados a recintos sacros en el interior del poblado, concretamente en el bautizado como Templo B, donde la investigadora Teresa Moneo ha planteado la existencia de un edificio en el que se habría practicado alguna suerte de culto funerario de tipo dinástico. De ser cierta esta hipótesis, cobrarían sentido los restos funerarios localizados en las proximidades que presentan similitudes con el posible Herón del templo localizado en la Alcudia, del que hemos hablado antes. Y no muy lejos del citado monumento se encuentra el bautizado como el monumento del Parque Infantil de Tráfico en la capital ilicitana. Una estructura turriforme con esculturas en las esquinas, entre las que destaca una esfinge, cuya morfología encajaría con la de un Herón. Con todo, no es difícil imaginarse lo que debieron ser estos lugares siglos atrás. Puntos de encuentro en los que se respiraba una gravedad sacra, ceremoniosa y litúrgica de participación colectiva. Aunque la delgada línea entre un Herón y una tumba de cierto estatus dificulta su identificación por parte de los arqueólogos, lo cierto es que el acto de honrar la memoria del héroe se convirtió en una coartada de cohesión ciudadana que no solo ha dejado huella en el paisaje urbano. También nos ha ayudado a entender cómo se proyectaban las creencias sobre el registro material y el registro iconográfico en época protohistórica.